Sigamos con el problema número 3. Es un problema de geometría. Fijaros, nos dan, dados los puntos A, B y C, nos dan 3 puntos y nos dice en el apartado A, halla la ecuación implícita de la recta que contiene los puntos A y B, es decir, estos dos de aquí. Ecuación implícita, recordad que es la ecuación general. En el apartado B nos dice, halla la ecuación del plano pi que es perpendicular a la recta anterior, R, y que contiene al punto C. Y luego en el apartado C nos dice que calculemos la distancia del punto A al plano pi. Entonces fijaros que en este problema los apartados están encadenados, es decir, para poder calcular el B tengo que calcular el A previamente y para calcular el C tengo que haber calculado el B previamente. Pues vamos a empezar a resolverlo. En el apartado nos pedían la ecuación de la recta implícita que pasa por los puntos A y B. ¿Vale? Tenemos los dos puntos, pero sabemos que para obtener la ecuación de una recta necesitamos el vector director y un punto. Como nos dan dos puntos, a partir de esos dos puntos vamos a calcular el vector director de la recta y luego escogeremos cualquiera de los dos puntos. En mi caso voy a calcular el vector AB, pero también se puede calcular el vector BA. ¿Vale? Como he escogido el vector AB, es el vector que va de A a B. Por tanto, para calcularlo será punto final menos punto inicial. Por tanto, sería B menos A. Y luego restamos las coordenadas, pues 1 menos 2 menos 1, 2 menos menos 1 es 2 más 1, 3, y 3 menos 0 es 3. Ya tenemos el vector director, ahora simplemente escogemos qué punto queremos utilizar. Yo voy a coger el A porque tiene un 0 y siempre que hay ceros pues nos van a facilitar los cálculos. Por tanto, ya tenemos el vector y uno de los dos puntos que he escogido, el A. Para poder calcular la ecuación implícita voy a obtener primeramente la ecuación continua. Entonces acordaros que la ecuación continua lo que poníamos era x menos la primera coordenada del punto igual a y menos la segunda coordenada del punto, z menos la tercera coordenada del punto y aquí abajo pues simplemente el vector director. Poníamos esta igualdad que habíamos obtenido a partir de la paramétrica. Os podéis aprender la forma o si no, a partir de la vectorial obtenéis la paramétrica, a partir de la paramétrica la continua. Pero seguramente lo vais a hacer tantas veces que al final os aprendéis la forma. ¿Vale? Entonces acordaros x menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada del punto, z menos la tercera coordenada del punto, y aquí abajo el vector director, ¿vale? Ponemos aquí las igualdades. Ya tenemos la ecuación continua. Vamos a simplificarlo un poquito, porque fijaros que aquí tenemos menos por menos, eso nos va a dar más. Por tanto, la ecuación continua ya simplificada sería esta de aquí. Y a partir de la ecuación continua, pues hemos dicho que vamos a calcular la ecuación implícita o general de la recta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a desglosar esta ecuación en dos igualdades. Fijaros, por un lado voy a poner esta igualdad, a partir de la cual obtendré una ecuación, y a partir de esta igualdad, pues voy a obtener la otra ecuación. Fijaros. Vamos a simplificar un poco esas ecuaciones. Lo que hacemos es, pues este menos 1 va a pasar multiplicando al otro lado, este 3 va a pasar al otro lado multiplicando, fijaros, y simplemente retiramos los paréntesis, hacemos las multiplicaciones y quitamos esos paréntesis. Pues 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6, y aquí lo mismo, menos 1 por y, menos y menos 1 por más 1, menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Llevamos todos los términos al mismo lado y lo que hacemos es ordenar primero las x, luego las y, luego las z si es que las hay, y luego los términos independientes igual vamos a 0, ¿vale? Porque hemos llevado todos los términos al mismo lado. Entonces, simplemente llevamos todos los términos al mismo lado, al cambiarlos, pues al cambiarlo de lado cambiamos el signo, fijaros aquí, el menos y pasa como más y, el menos 1 pasa como más 1 y entonces hacemos la resta. Aquí lo mismo, este 3 va a pasar multiplicando y este 3 va a pasar multiplicando, pues simplemente multiplicamos 3 por y, 3y, 3 por 1, 3, y aquí 3 igual a 3z. Y ahora fijaros que lo que vamos a hacer es pasar todos los términos al mismo lado, como antes. Y ordenamos primero las y, las x, primero las y, luego las z y luego los términos independientes. Pero fijaros que esta ecuación, pues toda divisible entre 3, pues podemos simplificarla, podemos dividir toda la ecuación entre 3. ¿Que no lo veis? No pasa nada, se puede poner esa ecuación. Pero simplemente, pues para tener números más pequeñitos, pues voy a dividir toda la ecuación por 3
Y así simplemente tengo la misma ecuación pero un poquito más reducida, ¿vale? Pues ya tenemos las dos ecuaciones que forman parte de la ecuación implícita. Acordaros, cogemos las dos ecuaciones y le ponemos una llave y ya tendríamos esa ecuación implícita de la recta R que pasaba por los puntos A y B. Nos vamos al apartado B. Nos dice en el apartado B, halla la ecuación del plano pi que es perpendicular a la recta anterior R y que contiene al punto C. Fijaros, esta es la recta R que la hemos calculado anteriormente. Teníamos su punto, el punto de la recta R y el vector director. Nos están diciendo que calculemos un plano, justo un plano, que justo es perpendicular a la recta. Fijaros, esta sería la recta y fijaros que justo la recta, al ser perpendicular, el vector director de la recta coincide con el vector normal, el vector que es perpendicular al plano. Por tanto, diciéndonos que la recta es perpendicular al plano, lo que nos están diciendo es que el vector director de la recta es igual al vector normal del plano. Ya tenemos uno de los datos. Uno de los datos es el vector normal del plano, es justo menos 1, 3, 3, que lo habíamos calculado anteriormente para la recta, ¿vale? Justo el vector director de la recta es el vector normal del plano. Ya tenemos un dato, pero también tenemos otro. Tenemos el punto C que está contenido en el plano. Por tanto, tenemos dos datos, el vector normal y el punto. ¿Cómo calculamos la ecuación de un plano cuando teníamos esos dos datos? Teníamos el vector justo, el que es perpendicular, y un punto contenido. Pues lo obteníamos a partir de, sabiendo la forma de la ecuación general del plano, sabíamos que la ecuación general de un plano es ax más bi más cz más d igual a 0. Esa es la ecuación general de un plano, donde a, b y c, lo que acompaña a la x, lo que acompaña a la y y lo que acompaña a la z, justo eso es el vector normal del plano. Por tanto, ya podemos medio rellenar nuestra ecuación general del plano. Fijaros, sustituyendo tendríamos esa ecuación. Pero nos faltaría calcular la d. ¿Cómo podemos calcular la d? Pues fijaros, tenemos un punto que está contenido en el plano. Si está contenido en el plano, quiere decir que cumple la ecuación del plano. Por tanto, si cumple la ecuación del plano este punto, porque pertenece a este plano, puedo sustituirlo en la ecuación del plano para calcular esta d, porque cumple la ecuación del plano. Por tanto, lo que vamos a hacer es, para calcular la d que nos falta de la ecuación, vamos a sustituir el punto y vamos a despejar la d. Entonces, sustituimos el punto y lo que vamos a sustituir es en la x la coordenada x del punto, en la y la coordenada y del punto, nos va a quedar 0, y en la z pues la coordenada z del punto. Y despejaremos la d. Fijaros, nos queda esto se nos va, al final nos queda más 1 más d igual a 0, despejando la d nos queda d igual a menos 1. Por tanto, la ecuación del plano está aquí, sustituyendo aquí en la d ese menos 1. ¿Vale? Ya tendríamos esa ecuación del plano que justo es perpendicular a la recta anteriormente calculada, por tanto su vector normal justo es el vector director de la recta, ¿vale? Pues ya tendríamos ese plano calculado. Y ya podríamos irnos al apartado C. En el apartado C nos pide, calcula la distancia del punto A al plano. Tenemos aquí el punto A que pertenecía a la recta y tenemos aquí el plano. Entonces, fijaros, lo que nos están pidiendo es la distancia de un punto a un plano. Ahí directamente tenemos que aplicar la fórmula que sabemos para distancia de un punto a un plano. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? Tenemos aquí las coordenadas del punto, un punto genérico. Aquí tenemos nuestro plano y lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Para aplicar esta fórmula tenemos que tener la ecuación del plano, todos los términos pasados al mismo lado, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es coger la ecuación del plano y lo que vamos a hacer es sustituir en la x, en la y y en la z, sustituir las coordenadas del punto. Y la d también tiene que estar en ese lado, tenemos que todos esos números que estén juntos. Y ya vamos a hacer la operación, ¿vale? Vamos a sumar esos términos de manera que si nos da un valor negativo lo pasaremos a positivo, porque al ser una distancia tiene que darnos valor positivo. Por eso ponemos aquí las dos rayitas de valor absoluto. Y abajo dividimos por el módulo del vector normal del plano. Fijaros, la a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Acordaros que a, b y c eso era el vector normal del plano. Pues si elevo cada una de las coordenadas al cuadrado y hago raíz, lo que estoy haciendo es dividir por el módulo
del vector normal del plano, ¿vale? Simplemente aplicar la fórmula. Pues vamos a nuestro plano, tenemos aquí nuestro plano, fijaros, lo tenemos bien, hemos pasado todos los términos al mismo lado y lo que vamos a hacer es sustituir, vamos a aplicar la fórmula, ¿vale? Entonces, fijaros, cojo mi plano y lo que voy a hacer es donde pone una X, una Y y una Z, sustituyo el punto, fijaros aquí, sustituyo el punto, lo multiplico por 3 y sustituyo el punto, es lo que he hecho aquí. Y nos acordamos de la D, que a veces esa D nos la olvidamos y no la ponemos. Y entonces ya la fórmula está mal aplicada, ¿vale? Fíjate aquí el valor de la D queda -1. Hacemos las operaciones pertinentes y luego aplicaremos el módulo. Y luego aquí abajo, fijaros, el vector normal del plano era -1, 3, 3. Pues -1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, raíz, ¿vale? O sea, esto. Vamos a simplificar. Arriba nos da -6, pero aplicamos ese valor absoluto, nos da 6. Y aquí al hacer las sumas, pues nos da raíz de 19, que lo podemos dejar así, o aproximadamente sea 6 partido raíz de 19, o también podríamos dejarlo como aproximadamente 1,3765 unidades, ¿vale? Unidades lineales. Lo dejaríamos así. Y ya tendríamos el apartado C y ya tendríamos el ejercicio completo. Entonces, fijaros que este ejercicio, aunque era de geometría, era relativamente fácil, porque no eran apartados muy largos, eran 3 apartados, pero si lo tenéis seguro, pues simplemente lo hacéis rápido, ¿vale? Así que nos vamos al siguiente ejercicio.